Hola, buenos días. Heike Rogowski desde Alemania con un nuevo tema sobre Isaías y estamos leyendo el libro de Isaías, pero hoy llegamos a Isaías 24 y sabemos que el capítulo 1 al 12 es el juicio sobre Israel y el capítulo 13 al 23 es el juicio sobre otras naciones alrededor de Israel. Pero a partir del versículo 24 habla del juicio al final de los tiempos. Se refiere mucho a Apocalipsis y la segunda venida de Jesucristo. Y empieza así el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Esto no son buenas noticias, habla de una gran tribulación, una gran persecución que va a ser por 3 años y medio. Y vemos igual como en el tiempo de Isaías, en el exilio en Asiria, pasó tribulación para el pueblo de Israel así, pero mucho más fuerte va a pasar en Apocalipsis cuando viene la gran tribulación. La vemos en Apocalipsis 11. Y viene un dictador que es el anticristo y reina sobre la tierra. Al nivel mundial va a venir un dictador y reinar. Y va a ser unido con el malo, con Satanás. Y cuando vemos la Trinidad en un lado es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, vemos al otro lado lo que yo llamo la tribestialidad de Satanás, el anticristo y el falso profeta, que solamente están imitando la Trinidad, pero para motivación del mal. Bueno, vamos a seguir en el versículo 2. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Es decir, a todo el mundo va a venir el mismo juicio. Por eso el título dice juicio sobre la tierra, o se puede decir sobre toda la tierra. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Es decir, vemos la causa o la razón por el juicio de Dios. El juicio de Dios ha llegado. ¿Por qué? Dice, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto con Dios. Esto es la causa del juicio de Dios. La situación está mal porque la gente se han apartado de Dios. ¿Qué consecuencia trae pues acercarse a Dios otra vez, arrepentirse delante de Él, clamar a Dios, regresar a Él? Esto sería la acción correcta. Dice en el versículo 6, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Sabemos
del inicio de todo el libro de Isaías que solo un resto se va a quedar. Y recordamos que el hijo de Isaías, el primer hijo, se llama así Shear Yashub, que significa solamente un pequeño resto se queda. Vamos a seguir en el versículo 7. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría de arpa. Es decir, toda la tierra está llena de tristeza, de llanto, ¿verdad? Y no hay alegría más. Dice en el 9, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Y el pueblo de Israel es en el Antiguo Testamento muchas veces demostrado como la vendimia de Dios. Aquí todo es destruido. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Dice que están cantando aún todo está difícil y mal. Y cantan, glorificad por esto a Jehová en los valles. En las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. Esta expresión islas del mar significa Europa porque es desde el punto de vista de Israel se ve Grecia con las islas, se ve Italia y también hay islas alrededor. Y Europa está presentado en el libro de Isaías como islas del mar. Sigo en el 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Todo es para abajo otra vez. Y acontecerá que el que huyere de la voz de terror caerá en el foso. El que saliere de en medio del foso será presto en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Es decir, no nada más la gente está triste, sino Dios está juzgando toda la tierra. Dice en el 19, será quebrantada de toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Yo conozco la palabra desmenuzar cuando en México, donde vivíamos, hacemos chilaquiles y arriba de los chilaquiles viene pollo desmenuzado. Cuando desmenuzamos el pollo lo ponemos en partes y en partes hasta que
Todas las partes son chiquititas y es completamente deshecho el pollo. Y si la palabra desmenuzar significa esto sobre la tierra, es decir, no vas a reconocer la tierra más, no será como antes. El juicio sobre la tierra es fuerte. Y en el 20, temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá, y nunca más se levantará. Es el fin del mundo que está escrito aquí. Una situación que va a pasar. ¿Por qué? Porque vamos a ver un nuevo cielo y una nueva tierra y un nuevo Jerusalén. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. El ejército en los cielos en lo alto no son los ángeles de Dios que sean castigados, sino es el ángel caído, otra palabra para Satanás y sus demonios que se caen de lo alto para estar en esta tierra. Se puede ver también en Isaías 14, ahí está escrito otra vez, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y 22, y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. El castigo de muchos días se refiere al milenio, a los 1000 años. En estos 1000 años, el diablo, Satanás, Lucero, está atado, no puede hacer nada. Y en estos años, son 1000 años que Jesús ya ha llevado su iglesia al cielo, a los lugares celestiales para estar con Él. Donde Él está, ahí viene para preparar para nosotros un lugar. Y también el cosmos, los planetas, están juzgados también. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión. Ahí va a regresar al monte de Sión, es el lugar del Mesías, en Jerusalén, y delante de los ancianos sea glorioso. Es decir, están esperando la segunda venida de Cristo. Qué interesante que Isaías, más que 500 años antes del nacimiento de Jesucristo, está profetizando algo que aún después de 2500 años no ha pasado, todavía está por pasar. Yo lo veo increíble. Y además que Isaías no es el único profeta que está profetizando esto, pero las profecías de los profetas del Antiguo Testamento se arman como rompecabezas a una imagen que va de la mano con el libro de Apocalipsis. Increíble. Ningún hombre puede hacer esto. Y con tanto lapso del tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo y luego Apocalipsis, esto es imposible. Yo doy gloria a Dios que está confirmando que la Biblia de veras tiene la razón y va de la mano. Hay como un hilo rojo que nos está guiando. Ahora vendrá el capítulo 25 y 26. Estos dos capítulos son cánticos de alabanza por el favor de Jehová y es bonito leerlo, pero por falta de tiempo vamos a saltarlos y les invito a leer a Isaías 25 y 26 en sus casas y ya saltamos a Isaías 27, liberación y regreso de Israel.
Y sabemos que Israel siempre ha vivido en el exilio. En el tiempo de Isaías estaba en el exilio en Asiria y más adelante en el exilio de Babilonia, y en el año 70 después de Cristo, y más bien 135 después de Cristo, empezó un exilio de más de 2000 años. En el año 1948 fue constituido el Estado de Israel de nuevo, y desde ahí los judíos estaban dispersados a todas las naciones de esta tierra. Entonces vamos a ver qué pasa. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz. Sabemos que el leviatán está mencionado en el libro de Job. Es un tipo de dinosaurio y es peligroso. Y dice al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Ahí se presentan monstruos peligrosos, y por el juicio de Dios van a desaparecer. Pero también representan la maldad, representan lo demoníaco y lo satánico. Entonces todo el mal va a desaparecer. Y 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Es como si fuera Israel la vendimia de Dios, y Dios está cuidando a Israel. Eso también se encuentra en Salmos 80, versículo 9. No hay enojo en mí. ¿Quién podrá contra mí en batalla? Espinos y cardos, yo los hollaré, las quemaré a una. Forzará alguien mi fortaleza. Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. Esto se refiere a esta paz que nadie puede entender y que nuestros entendimientos no pueden captar. Está en Romanos 5:1. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Esto habla de una tierra fructífera que va a florecer otra vez, porque sabemos que al final de los tiempos vamos a ver una destrucción total de esta tierra, pero después en los 1000 años vemos que todo florece otra vez. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Vamos a hacer una pequeña excursión al libro de Job para ver quién es este leviatán, este dinosaurio, y qué dice el libro de Job sobre esto. Job 41. Sacarás tú al leviatán con anzuelo y con cuerda que le echas en su lengua, y pondrás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará el ruegos para contigo, te hablará el lisonjas, hará pacto contigo para que lo tome por siervo perpetuo. Jugarás con él como un pájaro, o lo atarás para tus niñas.
Harán de él banquete los compañeros, lo repartirán entre los mercaderes. Cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Es decir, en otras palabras, este leviatán, este dinosaurio, es algo peligroso, ¿verdad? Y es un animal que no es bonito encontrarlo. Y ahí en el capítulo 27 de Isaías, Dios está dando su juicio sobre él, representando el mal. Seguimos con Isaías 27:8. Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día de aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la inquietud de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Aquí habla claramente de la idolatría. Y Acera era una diosa de la antigüedad. Habla de que cayeron en idolatría y adoraron a los falsos dioses. En el 10, porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Ahí pastará el becerro, ahí tendrá su majada y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Han hablado y hablado este pueblo, pero no ha escuchado. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él. El que lo formó es Dios, porque es creador. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día, y vemos dos veces en aquel día, que en hebreo significa Beyom, y siempre se refiere al tiempo de la segunda venida de Cristo. En aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparciados de la tierra de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Habla de que el pueblo de Israel regresa a Israel otra vez, y esto es lo que vemos desde 1882, este movimiento sionista, que los judíos del extranjero ya están regresando a Israel de gran manera. Y es interesantísimo cuando vemos las noticias que las profecías bíblicas se están cumpliendo. Bueno, me gustaría seguir en el 28. Condenación de Efraín. Y Efraín es un tribu de los tribus de Israel. Vemos que hay Judá y Benjamín en un lado, y otros tribus, 10 tribus en el otro lado, porque Israel era dividido en dos en aquel tiempo: el reino del norte y el reino del sur.
Entonces, condenación de Efraín, que era uno de los tribus. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como impetuo de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Es decir, cuando viene el juicio de Dios y condena a Efraín, parece que es una invasión grande. El versículo 3, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Habla de la soberbia de este tribu. Y la soberbia siempre es malo porque cuando uno es soberbo no se deja corregir, no hay posibilidad de cambiar porque la soberbia es una actitud de corazón que está muy mal porque Dios luego no le puede hablar. La gente piensa que ellos son los centros de la atención, ellos son los últimos, el último lugar donde se puede juzgar. Y bueno, si hay una actitud de soberbia, Dios no puede hablar nada. Sigo en el 4, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ahí dice otra vez remanente de su pueblo, es decir, el resto que se queda. Ahí está la presencia de Dios y la bendición. Y por espíritu de juicio al que se siente en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Todo va para abajo. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Esto describe el pecado del pueblo de Israel ahí. El pecado está representado por metáforas como vómito, como suciedad. En el 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco ahí, otro poco allá, porque en lengua de tartamudos y de extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué dice en otras palabras? Hay muchas leyes, todo está lleno de leyes en el Antiguo Testamento. Hay una ley como cocinar, hay una ley que hacer el sábado, dice un mandamiento aquí, un mandato allá, y es de cumplir, pero no hay una relación con Dios, no hay algo vivo, todo está alrededor de cosas
cosas reglamentadas, digamos. Y dice, porque en lengua de tartamudo, en extraña lengua hablará a este pueblo, es como si no pueden escuchar. Estoy diciendo algo, pero ni siquiera están captando lo que yo digo. A los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Qué triste que no quieren oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco allí, otro poco allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Es decir, con la ley no vamos a llegar a la vida espiritual. Esto Cristo lo toma otra vez en el Nuevo Testamento y lo explica. Y vamos juntos a 1 Corintios 14. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y se refiere a este versículo en Isaías 28. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos y incrédulos, no dirán que estáis locos. Esto se refiere al versículo anterior. Y me gustaría seguir con el versículo 14 y dice, amonestación a Jerusalén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que están en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hasta tal manera, tal estado han llegado. Pacto con la muerte, pacto con el malo. Y hicimos convenio con el Seúl, con el abismo, el reino de los muertos, cuando pase el turbión del azote, y no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ahora pongan atención, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. ¿Quién es esta piedra angular? Por supuesto, es Jesucristo. La piedra angular, me ha dicho una vez un arquitecto, es la piedra que soporta toda la tensión cuando se edifica una casa para arriba. La piedra angular es la piedra más importante en una casa para que no todo se caiga para abajo. Y de la misma manera, Jesucristo es el punto central de nuestra fe. Y si no es así, algo no está bien. Piensa en eso y en un minuto vamos a leer el versículo en el Nuevo Testamento. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrará el refugio de la mentira, y aguas arrollarán al escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seúl no será firme. Cuando pasa el turbión de azote, seréis de él pisoteadas. Luego que comience a pasar
Él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Qué interesante. Dios quiere anular el pacto con la muerte para vida. Y ahora vemos el versículo de Primera de Pedro 2, 6 al 8, que habla de la piedra angular en el Nuevo Testamento. Ahí dice, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, Cristo para nosotros que creemos es punto de edificación, pero para los incrédulos esto es una piedra de tropiezo. No van a creer en él. Y vamos al último párrafo en Isaías 28, a partir del versículo 20. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Ya no hay protección, porque es juicio de Dios, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determina sobre toda la tierra el oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para siempre arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siempre el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto. Y el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carretera, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una barra. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carretera, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Tú quieres que el consejo y la sabiduría serán engrandecidos? Busca a Dios. Aquí también mencionan unas metáforas y hay que explicarles antes de terminar. La semilla que se han mencionado se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una semilla que se va sembrando, y un día cuando la gente lo reciben en su corazón, reciben la revelación de Dios en su corazón, es cuando la semilla se abre y viene el fruto. Trabajar con la semilla, es decir, trabajar la fe, es
empezar a cambiar internamente. Y esto nos salva de un juicio de Dios. Y llevar fruto en todo momento, como está escrito ahí. Esto significa crecer espiritual y crecer para abajo, que son nuestras raíces, para ser un árbol un día bien fuerte, que la tormenta no puede caer en la tormenta, y también va a llevar mucho fruto. Y estos son los dones espirituales que están descritos en 1 Corintios 12. Y Dios quiere que seamos estos árboles plantados a la orilla del río, como está escrito en el Salmo 1. Cuando vemos el juicio de Dios aquí sobre esta tierra, nosotros solamente con una relación fuerte con nuestro Señor Jesucristo vamos a estar fuerte, firme en toda tribulación. Yo deseo esto para tu vida, que tú seas un árbol fuerte, con las raíces muy profundos en esta tierra, y nadie te puede hacer daño, ni nadie te puede arraigar. Por esto es importante fundamentarte en la palabra de Dios. Y con eso me quiero despedir para hoy. Adiós y hasta la próxima vez.